El 14 de enero la OMS, la Organización Mundial de la Salud, daba por erradicado, 2 años y medio después, el brote de ébola en África Occidental, aunque desde ese día la verdad es que se han vuelto a confirmar 2 nuevos casos. La del ébola es una de las grandes pandemias de la historia de la humanidad, casi 29.000 infectados y más de 11.000 muertos. Una enfermedad con grandes incógnitas todavía que apareció por primera vez hace 40 años. Sin cura, pero con vacuna, hoy en Más que Contar hablaremos de otra de las grandes pandemias de la historia de la humanidad, de la viruela. Más de 300 millones de fallecidos. Y de una expedición muy especial, la Balmis, que salió del puerto de A Coruña el 30 de noviembre del año 1803. Su misión, llevar la vacuna a todos los rincones del Imperio Español. Desaparecida ya de la faz del planeta, en la erradicación de la viruela, Galicia, como ven, tuvo mucho que decir. Con este fin del ébola que dicen los expertos sanitarios, de esta gran pandemia que ha azotado al mundo en los últimos años, queremos recordar esta expedición, la Balmis, que fue una expedición sorprendente, espectacular, como les decimos, al principio del siglo XIX, y Galicia tiene mucho que ver. Para ello le hemos pedido consejo a una persona que sabe perfectamente cómo contarnos esta historia. Él es doctor en Historia, también profesor, también coordinador de Bibliosaude, una biblioteca del Servicio Galego de Saúde. Carlos González Guitián, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Yo no sé si nos puedes hacer una fotografía para que la gente, vamos a ir contando cronológicamente más o menos, ¿cuál era la fotografía de España, vamos a decir, a principios del 18? ¿Qué estaba pasando en el mundo con una enfermedad? Bueno, vamos a ver, estamos hablando de tal vez la enfermedad que ha causado mayor mortalidad en la historia de la humanidad. Era una enfermedad vírica para la cual no había ningún tipo de tratamiento y se estimaba, por ejemplo, que en el siglo XVIII en Europa, que en aquel momento su población podía ser en torno a 29-30 millones, podían fallecer 400.000 personas y era una enfermedad que dejaba unas secuelas terribles. Terrible, ¿no? La viruela. Así es, de deformación en las caras, ceguera, etcétera. Es decir, su incidencia era enormemente importante en aquellos momentos. En esos momentos hay que hablar ya de una palabra clave que es vacuna, vacuna, ¿no? Así es. Es decir, al finales del siglo XVIII, un médico rural inglés, Jenner, observa cómo las ordeñadoras de una zona inglesa donde él ejercía la medicina quedaban inmunizadas contra esta enfermedad. Empezó a observar y vio que a partir de las ubres de la vaca se les contagiaba una enfermedad y producían una inmunidad. Hizo sus estudios, sus ensayos y al final del siglo XVIII da a conocer y demuestra que la vacuna era efectiva, de ahí viene además el nombre de vacuna, claro, de la vaca, y inmediatamente ya se hace muy rápidamente aceptada por las comunidades científicas de toda Europa y empieza la propagación de la vacuna. Claro, vacuna, viruela y una situación muy complicada en el Nuevo Mundo, ¿no? Situación complicada en el Nuevo Mundo y situación también complicada en Europa. Recordemos que tenemos ahí la situación de Francia, la situación política no era muy buena, ¿no? En el Nuevo Mundo, así es decir, lo que eran todos los virreinatos españoles de toda América, fundamentalmente, se veían muy afectados por esta enfermedad que causaba una mortalidad todavía muchísimo mayor que en Europa. Entonces, la corona, en este caso la corona española, el rey Carlos IV y Godoy, siguiendo un poco la filosofía de la Ilustración, decide promover una expedición que fuera capaz de llevar la vacuna hasta el continente americano y finalizar aquella mortalidad. Claro, antes mencionaba Colombia, la vacuna se extendió, sí, como veremos, por muchos lugares, pero Colombia es el primer lugar que reclama ayuda, ¿no? Reclama porque en aquel momento fue asolada por una epidemia que causó una mortalidad muy alta, además de forma reiterada, pero estaba afectado prácticamente, la enfermedad estaba extendida por todas partes, sí, y en concreto en el continente americano. ¿Y ahí empieza? Y ahí empieza, entonces hay una necesidad de llevar la vacuna, entonces se organiza una expedición que en un tiempo récord en aquel momento, pensamos que en unos 6 meses, y la complejidad, claro, de una expedición, porque había que llevar la vacuna de brazo en brazo, es decir, claro, había que inocular a niños que no hubieran padecido la enfermedad
Y a partir de sus pústulas era el medio para llevar la vacuna activa hasta el continente americano. Hay que recordar que es, insisto, principios del siglo XIX, y estamos hablando de que sale un barco, que creo que era la fragata, no sé si se dice fragata María Pita. Sí, fragata, una corbeta. Una embarcación. Y ahí es donde entra nuestra ciudad. Claro, no tiene además, no hay frío, sistema de conservación. No hay sistema de conservación, la otro sistema que era llevar pústulas no estaba garantizado que se pudiesen llegar de forma adecuada al continente y poder empezar a vacunar, y se opta por esta medida, llevarla de un sistema de brazo a brazo y en niños. Y el punto de partida es nuestra ciudad, ¿no? Claro. Y nuestra ciudad, que en aquel momento es un punto de partida hacia el continente también americano, se organiza en esta corbeta. El que está al frente de la expedición es Balmis, un cirujano médico con un prestigio, conocedor del continente americano, también doctor en medicina, y para llevar a esos niños trae el virus desde Madrid activo y llega aquí a nuestra ciudad, y en concreto en un momento que se estaba construyendo el Hospital de la Caridad en nuestra ciudad, y en donde estaba también la Casa de Expósitos, y son estos niños de esta Casa de Expósitos, una veintena, ¿no? 22 niños en total, con los que decide llevar el virus. Y elige niños de esta ciudad porque también estaban acostumbrados al mar. Y claro, a esos niños había que cuidarlos a lo largo de esa travesía, era un cuidado muy especial, y pone al frente a la rectora de la Casa de Expósitos, que era Isabel Zendal, un personaje que llama y nos sigue llamando muchísimo la atención, para el cuidado de esos niños. Que era como su madre casi. Bueno, así es, porque estos niños en este viaje necesitarían unos cuidados especiales para ir inoculando y pasando cada 7 días u 8 de uno a otro la vacuna. Esa explicación de que fuesen 22, porque dirá alguien, pues que fuesen 2 o 1. Así es, pero se llevaban a la par y cada 8 o 9 días se inoculaban a otros, y para llegar con el virus activo al continente, ¿no? Y esa fue la fórmula. A esos niños había que cuidarlos para evitar que se rompieran las vesículas, que inocularan a otros que aún estaban de reserva y que no los pudieran contagiar. Claro. Unos cuidados muy especiales. Nos imaginamos esa travesía y esa organización tan meticulosa de toda esta expedición. Que llega a Nuevo Mundo. Llega al Nuevo Mundo, primero a Tenerife, llega a Puerto Rico, y en el continente, ya en Venezuela, en Puerto Cabello, se divide en dos. Una expedición va hacia la parte de los virreinatos del sur, y otros suben hacia el virreinato de México, el más grande de todos, para posteriormente pasar a Filipinas. Y claro, en todo este proceso había que ir buscando nuevos niños y después ir creando las juntas de vacuna para perpetuar la vacuna. Claro, hoy en día esto nos suena a película de ciencia ficción, pero épico, fue muy inteligente. Hay que decir que creo que murieron 2 niños en la travesía, bueno, o no sé si después. Sí, los niños en este primer trayecto de la travesía no fallecieron, pero sí en el segundo, el que se realiza desde México ya a Manila, ¿no? Tenemos que pensar las condiciones de las travesías, tenemos que pensar los temporales, claro. Bueno, y otros infortunios que pudiesen pasar. Eran niños muy pequeños, entre 3 y 9 años, sí, sí. Es decir, las condiciones eran muy difíciles. Apasionante historia, además, que ahora ha novelado Javier Moro en su último libro, y que yo no sé si se conoce lo suficiente en la ciudad de A Coruña. Bueno, yo creo que sí, que nuestra ciudad es conocido, y sobre todo con el bicentenario en el año 2003 se organizó una exposición en la Domus. Muy bonita. Así es, en la cual había participado. Sí, hay un monumento también en la ciudad, hay placa, hay una calle, es decir, sí hay elementos. Pero bueno, en nuestra cultura tendemos mucho después a olvidarnos, ¿no?, de todos estos grandes acontecimientos que nos deben de llenar de orgullo, además, que ¿no? tienen. Sí. Tú, Carlos Perdona, has participado, eres coautor de un libro sobre esta experiencia. Cuéntanos brevemente. Bueno, es un librito muy pequeño que lo escribimos con Fausto Galdo, que era un reumatólogo de aquí de la ciudad de La Coruña.
en el año 1996 y documentamos así es, partiendo de esta expedición, las etapas anteriores también sobre la inoculación, las posteriores, y recogimos todos estos datos, ¿no? Fue cuando nos surgió. A Coruña, en la historia de la viruela. En la historia de la viruela, es decir, partimos de periodos anteriores, claro, nos centramos mucho en esta expedición y después en la evolución posterior también del sistema de vacunación, ¿no? Y cómo se siguió realizando. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por haber venido a Más que Contar, por trasladarnos qué fue la expedición Balmis y el papel que tuvo Galicia, el comienzo de grandes expediciones de la medicina, que la verdad es que puso la primera piedra para un desarrollo nada más y nada menos que fue la primera vacuna. Carlos, encantada, muchísimas gracias y buenas noches. Pues muchas gracias, buenas noches. Nosotros seguimos hablándoles de cultura, porque queremos preguntarles cuándo fue la última vez que fueron al cine, cuándo fue la última vez que fueron a un museo o un espectáculo, y es que tenemos datos de un informe que demuestra el poco tiempo que los gallegos le dedicamos a la cultura. Lo hizo el Observatorio de la Cultura Galega y deja algunos datos preocupantes. Estamos a la cola de España en ir a salas de cine. Somos los penúltimos en asistencia a teatro, danza, ópera o zarzuela. Un 44% nunca va a museos o exposiciones. Lo que sí nos gusta es escuchar música, leer y ver la televisión, que por nuestra parte nos parece de maravilla. Son datos positivos de un informe que desvela que no dedicamos demasiado tiempo a hacer vida cultural. A ver, en estos momentos hago poca vida cultural. Me gustaría ir más al cine, pero los niños ocupan mucho tiempo y no me da para más. ¿Cuándo fue la última vez que fue al cine? Pues cuando no tenía niños, hace 5 años o así. Uy, ¿cuánto tiempo hace que no vamos, mi vida? 2 meses. Por lo menos 2 meses, ¿eh? Pero cada noche vemos una película en la tele, ¿eh? Una vez al mes siempre se va a una casa de la cultura. ¿Y qué teatro cómico, comedia. A mí me encanta el teatro. ¿Y va mucho? Aquí no hay teatro. Porque a mí me gusta la escultura y pues no en todos los sitios se puede encontrar, ¿no? A ver, ir ao cine non tanto porque ahora está bastante caro, pero leer, ver películas na casa e tal, sí. Se ponen os precios moi altos, non, sí. Ninguén vai consumir, non sei, habitualmente ir ao cine, gastarse 10 euros cada vez que vas ao cine. Es muy caro, no tenemos tiempo, falta oferta, algunas razones que merman nuestra vida cultural, pero apunten una más, la dispersión poblacional de Galicia. A oferta cultural céntrase principalmente nas cidades. Entón, claro, hai un sector da poboación que non ten acceso. Es lo que pasa en museos, galerías y exposiciones. El 44% de los gallegos dice que nunca va a estos espacios. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de llegar a la gente y motivarla. Y sobre todo, quitar miedo. Tiene miedo de que lo que se exhibe en esos museos no sea para él. Autocrítica, pero también un toque de atención. La cultura no es prioritaria en la educación. Si nuestra sociedad quiere tener valores de cultura, tendrá que potenciarlos. ¿Y las artes escénicas? ¿Cuánto tiempo hace, por ejemplo, que no va a un teatro? Solo un 14% dice haber ido a una obra en el último año. Estamos en condicións millores que en outros lados de mellorar a situación, porque é tan mala que a peor non podemos ir. Entón eu sí que tomaría nota de que, evidentemente, hai que facer algo por moi pouca oferta escénica e, sobre todo, hai moi pouca oferta escénica profesional. Pola nosa experiencia como chévere e nos últimos anos, con todo o difícil que foi, público, desde logo, non falta en Galicia e non falta nin nas cidades nin nas vilas. Ciudades que se están quedando sin cines, eso y el precio echa para atrás a los espectadores, aunque a pesar del panorama hay quien sigue confiando en la magia del cine. Tamén temos unha particularidade que somos un proxecto distinto, somos un cinema de proximidade, un hábito que había que recuperar tamén, non? Que estaba perdido, aquí o centro da cidade quedou sin salas de cinema, entón moita xente pues, tiña esquecida a rutina de poder ir a cear despois de ver un filme. Nos rodeamos de libros porque ellos nos dan el dato más positivo. Compramos pocos, pero leemos más que la media española. 5 cada trimestre y le dedicamos 2 horas diarias. Aquí aprobamos con nota. No es lo único en lo que destacamos, nos gusta ir a conciertos y ponerle música a nuestra vida y las nuevas tecnologías ayudan. Para otras cosas el ordenador ya no nos gusta tanto. Superamos la media española en lectura de prensa y preferimos el papel y somos líderes viendo la televisión. 193 minutos diarios, en eso no nos gana nadie.
pues sigan viendo la tele, quédense con V Televisión, empieza ya Vía V, nos vemos mañana a las 8:30. Gracias por estar ahí.